tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar. Y continuamos acá en Corazón Valiente, charlando. Una conversación vamos a tener con Alejandro Katz. Bueno, Ale, ¿qué pasa con los humanos? Que ya no hay tanta conversación así cara a cara como estamos estableciendo nosotros en este momento. Respuestas fáciles, casi obvias, serán verdaderas, no lo sé, pero la conversación, tal como la entendemos, es un invento relativamente reciente. Quiero decir, siempre ha habido conversación, sin duda. Uh-huh. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de conversación? Hablamos de conversaciones no familiares, no entre pares, sino las conversaciones diversas en una ciudad múltiple, plural, polifónica. La idea de la conversación en la modernidad es una idea que nace en el siglo XVIII, en los salones, que crea una forma de sociabilidad, que crea una forma de interacciones no tribales, es decir, no se charla, se deja de charlar solamente con los mismos, y con los mismos quiere decir con la misma clase, con la misma religión, con las mismas ideas. Uh-huh. Se empieza a conversar con los diferentes. Esta idea de conversar con los diferentes, que es una idea reciente, es una idea frágil. Exige no solo condiciones materiales para que se produzca, materiales quiero decir de espacio y de tiempo, sino también simbólicas, la voluntad de aprender del otro, la voluntad de desaprender de uno mismo, uh-huh. La voluntad de hacer que el destino de uno sea diferente del origen de uno, es decir, de poner en cuestión las asunciones de partida. Todo eso es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo individual y es un esfuerzo colectivo muy grande. Y tengo la impresión de que estamos entrando en una época en la que nuestra sociedad se vuelve a organizar de un modo tribal, de un modo en el que el intercambio se privilegia cuando es con los propios, con los semejantes, con los que piensan igual, con los que tienen una visión del mundo compartida, que incluye una visión de sí mismos y una visión contra otros compartida. Uh-huh. Esto no es un entorno propicio para la conversación. Claro. Y decías que cuando describías cómo surge la conversación en otras épocas, que requiere de un esfuerzo importante. ¿No surge espontáneamente esa conversación? No, nada en la cultura es espontáneo. En la cultura, como en la naturaleza, todo es resultado de un trabajo importante que consume energías, que significa tomar unas decisiones en lugar de otras, de acuerdo a las necesidades, que podemos presumir que son decisiones que en general se toman para obtener ventajas colectivas, no necesariamente individuales, para que algo sea mejor que como era, pero no es natural. Uh-huh. Muy poco en la cultura es natural. La modernidad introduce una serie de disrupciones con las sociedades tradicionales premodernas, uh-huh. muy importantes. Uh-huh. La idea de que el lugar del individuo no es el mismo desde la cuna hasta la tumba, el lugar social, el lugar laboral, el lugar religioso, el lugar de residencia, el lugar en la relación de géneros, el lugar que ese lugar está permanentemente en revisión, que es fluido, sí. Que supone una serie de decisiones que cada uno debe ir tomando permanentemente a lo largo de la vida, etc. Es una idea muy laboriosa, muy trabajosa, no tiene nada de natural. Uh-huh. Y no es una idea fácilmente aceptable por todos. Hoy vemos cómo muchos grupos humanos en las sociedades más avanzadas de Occidente están diciendo que prefieren volver a una situación más estable, más tribalizada, más en la que los propios sean una identidad firme y permanente y no esté permanentemente sometida a la mezcla, al mestizaje, a la interacción con los diferentes, a la puesta en cuestión de los principios que organizan las visiones del mundo. Uh-huh.
Qué interesante eso, ¿no? También, y raro. Bueno, la conversación es un instrumento de la modernidad en ese sentido, es lo que permite entender, escuchar, compartir visiones del mundo diferentes de la propia. ¿Y qué pasa ahora con esa comunicación tecnológica que hay? ¿Cómo afecta en lo personal? Y también, o sea, ¿a quién le pregunta uno la verdad? Si es que él se pregunta la verdad, ¿no? Bueno, a ver... ¿Qué implicancias trae toda esta comunicación tecnológica y también en las familias, digo, no solo, ¿no?, en lo personal, en la educación, en el trabajo? O sea, si se cambia la palabra por el mensaje, es decir... Ya hace mucho tiempo Umberto Eco tituló un libro que se volvió clásico con una frase que podemos repetir una y otra vez: apocalípticos e integrados. Él decía apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, es decir, los que veían en el auge de esta cultura de consumo masivo de los medios de comunicación, de la televisión, del cine de Hollywood, de los consumos de masas en general. Veía a quienes encontraban allí los signos de la destrucción de la civilización y a quienes decían: este es el mundo que tenemos, disfrutémoslo, aprovechémoslo y encontrémosle las virtudes que tiene. Sí. Y uno, una vez más, puede decir: hay apocalípticos y hay integrados ante las nuevas tecnologías, y hay quienes dicen Twitter es el fin de la comunicación humana, y hay quienes dicen Twitter es lo que permite que hablemos con todo el mundo a la vez y que todos puedan hablar con todos y democratiza la palabra. Y yo creo que nunca es blanco o negro. Claro. Creo que hay... lo primero que hay es la necesidad de reconocer que cuando una tecnología se distribuye de un modo tan amplio, es algo que al menos por mucho tiempo está para quedarse, que ese estar para quedarse va a modificar las prácticas humanas y que en esa modificación de prácticas humanas habrá cosas valiosas y cosas muy cuestionables, que no tiene sentido llorar porque Twitter existe y decir qué desgracia, cómo arruinó nuestro mundo. Tampoco creo que sea inteligente celebrar la existencia de Twitter como si Twitter no fuera un instrumento con el que se producen muchas cosas que no son deseables. Yo no uso redes sociales de ningún tipo, y tengo una visión muy crítica de las redes sociales. Creo que no están contribuyendo a la construcción de un espacio público más democrático, de un espacio público más robusto, de un espacio público más interesante. Creo que no están contribuyendo a hacer eso. Creo que están contribuyendo a hacer un espacio público más ríspido, más agresivo, menos diverso, menos complejo, en el que se producen muchas respuestas simples y falsas a problemas. Claro, eso iba a preguntarte. Menos sincero quizás también, ¿no? Porque es más fácil conversar sin mirarse. Bueno, es más fácil engañar cuando el otro no está presente, claro. Eso es cierto. Es posible que uno pueda decir que es menos sincero. Yo creo también que es más fácil agredir cuando el otro no está presente, que la presencia del otro siempre o normalmente produce una empatía y unas formas de respeto y consideración que la no presencia inmediata del otro ante uno no produce. La mirada, ¿no? La mirada, la gestualidad, claro. la sola existencia física. Uh-huh. Y el tema, perdóname, de Instagram, ¿no? Tan abarcativo para todos los jóvenes, sobre todo, que también dicen que ya el Facebook o el Twitter no les sirve, y que está centrado en la imagen, vamos, o sea que directamente está como eliminando la palabra. No sé muy bien cómo funciona Instagram. El Instagram es decir, el instante en la fotografía. O sea, supuestamente parte de eso, ¿no? De captar la fotografía de este instante y subirla inmediatamente, postearla. Y como evitar las palabras, aun cuando hay mucha gente que no lo entendemos bien y ponemos muchas palabras. Pero para ellos es captar el momento y como... eso es mi mirada, ¿no? Por supuesto. Y la conversación está dada en esa imagen. Entonces,
me pregunto y te quería preguntar a vos, o sea, ¿eso pasará? ¿O tomará? Yo no sé si las cosas pasan, creo que aun cuando dejan de existir, si han tenido impacto, esos impactos son durables en la medida en que modifican, quiero decir, nadie que atraviese una experiencia que le resulta importante es después de esa experiencia lo mismo que era antes. Aun si Twitter, Facebook o Instagram dejan de existir dentro de 10 años, quienes han pasado 10, 15 o 20 años de su vida vinculándose a través de esos medios, ven el mundo desde esa experiencia. Por tanto, las cosas no son iguales ni serán iguales si todo esto no hubiera existido. Claro. Sin duda el mundo es modificado por esto, más allá de la permanencia de esto. Sin duda. ¿De qué modo se es modificado? No lo sé. Yo no quiero ser un apocalíptico y tampoco soy un integrado. Me parece que lo primero es no tener una actitud melancólica respecto de un pasado que ya no va a estar y que además no sé si era mejor que este presente, era lo que era ese pasado y punto. Pero eso no tiene que llevarnos a ser tecno-optimistas, es decir, parte de este nuevo y extendido grupo de intelectuales, académicos y políticos que celebran el mundo de la tecnología como si fuera por fin el advenimiento de la nueva era en la Tierra. De lo esperado, del Mesías. Sí, me parece que hay un optimismo tecnológico que es un poco absurdo. Sí, y igual a mí me parece como que, más allá de cómo se utiliza en este sentido, en lo personal genera quizás un vacío, ¿no? El hecho de no estar compartiendo tanto esta conversación de la que hablamos, ¿no? De decir, con la presencia física, porque aún estando presentes siguen a veces hasta chateando con sus pantallas. Entonces, a mí me da la sensación que genera un vacío, que el encuentro con un amigo, con la pareja y familiar, es diferente cuando hay ciertas personas que decimos, bueno, hoy dejamos los teléfonos, ¿no? Sí, la modernidad produce estas experiencias de vacío de un modo u otro. Yo creo que cuando apareció la televisión se decía lo mismo, la familia cena mirando la televisión, la gente desayuna con el televisor prendido, la gente ya no conversa porque está la televisión. Quiero decir, me parece que es una experiencia que se viene repitiendo en la historia breve, pero ya no tan breve de la modernidad. Quiero decir, el señor leyendo el diario a la mañana en la mesa, esta irrupción del mundo exterior en la vida doméstica que separa a las personas y conecta a uno con el afuera y no solo con el adentro. Eso es el diario, eso es la radio, eso es la televisión, eso son las redes sociales hoy en día. Creo que hay algo en la modernidad que genera a la vez una hiperconexión y una hiperdesconexión. Sí. Una dificultad de atención permanente sobre cuestiones de proximidad y una atención múltiple y fluctuante sobre cuestiones distantes. Creo que hay problemas de ese tipo, pero que son constitutivos de la ontología del hombre moderno, del hombre, de la mujer moderno, de la modernidad. Sí, te entiendo. Y con respecto a la calidad de la democracia, creo que has dicho que depende mucho del modo en que se conduce la palabra pública. Es decir, ¿cómo está sucediendo eso en esta democracia nuestra y en el resto de las democracias del mundo? Bueno, yo creo, quizás un poco ingenuamente, por supuesto no es una teoría mía, yo comparto una visión de la democracia que no fue, por supuesto, formulada por mí, pero que me parece persuasiva, según la cual uno de los valores principales de la democracia es su carácter deliberativo. La democracia tiene un valor epistémico, no solo un valor de gestión de lo colectivo, no es solo un recurso para que no nos matemos en una guerra civil, también es, o quizás ante todo es eso, es un modo de reemplazar a los gobernantes sin derramamiento de sangre, como decía Karl Popper, pero también tiene un valor epistémico. ¿Qué quiere decir un valor epistémico?
que la democracia es un sistema que nos permite tomar las mejores decisiones posibles a través de la deliberación. Deliberar significa analizar alternativas y elegir la que nos parece más adecuada. En la deliberación no solo hay una función de utilidad, es decir, tomar una decisión mejor o más útil, sino también hay una función de reconocimiento. Claro. Es la capacidad de entender la legitimidad de las posiciones diferentes de la propia. Legitimidad de las posiciones en términos de intereses materiales, en términos de visiones del mundo, en términos de valores, en términos de etcétera. Por supuesto, no es sencillo tener una democracia deliberativa en sociedades inmensamente complejas, de gran número, de gran diversidad de personas, de estructuras sociales tan variadas y tan desiguales, de tradiciones culturales, ideológicas diferentes, pero es una aspiración. Yo creo que ese ideal democrático está siendo cada vez más fragilizado, porque la democracia se convierte cada vez más en un mecanismo de elección de autoridades que luego, una vez electas, se apropian de la palabra y la utilizan de un modo no conversacional. Quiero decir, es el líder dirigiéndose al pueblo y no la sociedad deliberando entre pares. Claro. La conversación. La conversación, o en este caso la deliberación democrática, que tiene sus ámbitos. Por supuesto, el principal, el privilegiado es el Parlamento, pero no es el único. Los medios de comunicación lo son, las organizaciones de la sociedad civil lo son. Debería haber infinidad de ámbitos de deliberación democrática y los estamos de algún modo coartando. Estamos siendo democracias muy, muy frágiles, muy verticalistas. ¿En todo el mundo pasa eso? Bueno, yo creo que es un fuerte proceso en Occidente, que estamos viendo en general en Occidente esa tendencia. Fuera de Occidente la democracia tiene formas que le son particulares, pero de todos modos Turquía está en un marcado proceso hacia el autoritarismo, la India está en un marcado proceso hacia el autoritarismo. La China nunca fue una sociedad democrática. Entonces, en las viejas democracias occidentales, las más tradicionales, las más robustas, estamos viendo un proceso que es, yo creo, preocupante. Y este progreso tecnológico, es decir, ¿cómo acompaña el progreso humano? Yo creo que hay una confusión muy extendida y es la de pensar que el progreso tecnológico y el progreso moral o son lo mismo o van juntos. Y yo creo que ese es un inmenso error. Yo creo que hay progreso tecnológico, sin duda. Progreso tecnológico en la medida en que tenemos tecnologías que nos permiten hacer cosas cada vez más sofisticadas sobre la naturaleza. Prolongar la vida humana, poner el hombre o las naves en el espacio, conocer los fondos de los mares, producir robots y tecnologías de no sé qué tipo, etcétera. Digo, indudablemente hay progreso técnico, pero el progreso técnico no tiene ninguna correlación con el progreso moral. La idea de que porque nuestro conocimiento técnico avanza, nuestro conocimiento moral avanza es una fuente de graves errores. Yo creo que no hay progreso moral, creo que la moral es una batalla permanente, o la ética es una batalla permanente en la que uno siempre está en condiciones de perder. ¿Qué quiere decir uno está en condiciones de perder? Que los valores vinculados con la justicia, con la igualdad, con el respeto, con el reconocimiento y con la tolerancia siempre están sometidos al ataque de intereses para los cuales esos valores son un obstáculo. ¿Hay voluntad de ejercer esos valores? Bueno, algunos la tienen, otros no. ¿Y qué como teoría en toda tenés? la historia de la humanidad. Pero, claro, pero ¿tenés alguna teoría que pueda decir cuál sería un camino para que el mundo tenga esta ética y las personas tengan esta ética y estos yo valores? no creo que nunca lleguemos a una situación
en la que cierta ética de la cooperación, cierta ética de la amistad, cierta ética de la virtud sea algo dado. No creo que nunca se llegará a eso. Creo que siempre habrá conflictos y luchas, siempre habrá que renovar esos valores, porque no es lo mismo una idea de justicia en el mundo contemporáneo de lo que era una idea de justicia hace 200, 400 o 2000 años. Entonces siempre tendremos que repensar, reimaginar cuáles son los buenos valores para cada una de las formas de la sociedad en las que vivimos. Y una vez que podamos entender cuáles son esos valores, tendremos que combatir para extenderlos, y siempre serán frágiles y estarán bajo amenaza. Y esa es un poco la dinámica de la historia, y es la dinámica de nuestras sociedades, de nuestras culturas. La fragilidad de todas humana ellas. es... La condición humana es frágil. Claro. A la vez es muy resistente, quiero decir. Sí. Es una especie que ha sido exitosa, y que ha sido exitosa en términos evolutivos, en términos económicos, en términos sociales, y en buena medida lo ha sido gracias a la cooperación, no gracias a la competencia, Claro. aunque hay mucho malentendido sobre eso. El rasgo que más claramente define la experiencia evolutiva de nuestra especie es la cooperación. Digo, y eso resulta muy claro cuando uno lee a los que saben, que son los que se ocupan de la historia evolutiva de la especie humana. Claro, claro. Entonces, hay algo que habla bien de nosotros. Sabemos cooperar, hemos cooperado, cooperamos, y cuando cooperamos obtenemos buenos resultados. Sin duda. Pero también sabemos destruirnos. También sabemos que no hay correlación entre el conocimiento y la virtud. Sabemos que la sociedad más ilustrada de la Europa del primer tercio del siglo XX fue la sociedad más criminal de la historia de la humanidad. Sabemos que los valores ilustrados que muchos defendemos no son fuente de justicia ni de igualdad, que ellos fundaron desde el imperialismo hasta la esclavitud, hasta el dominio técnico sobre la naturaleza y la destrucción de nuestro planeta. Sabemos que las cosas son muy complejas. Bueno, y para terminar quería preguntarte, ¿qué es lo que te preguntas vos últimamente, o qué es lo que más te preguntas? Bueno, hay muchas preguntas que yo me hago. Decime alguna, ¿no? Sí, no, depende de en qué perspectiva me sitúe, si es una perspectiva individual, si es algo una que te perspectiva surge familiar, espontáneamente. si es una perspectiva pública y social. En los últimos muchos tiempos, la gran pregunta es una pregunta sobre la justicia y sobre la igualdad en un mundo crecientemente injusto y desigual. En una sociedad, en un país crecientemente injusto y desigual, la pregunta es cómo podemos hacer, primero, para persuadir de que vivimos en esa condición de injusticia y desigualdad, y segundo, cómo podemos hacer para revertir, al menos moderar los efectos de esa injusticia y de esa desigualdad. Pregunta para tarea. Y es una pregunta que me preocupa. Veo una sociedad sí, creo que de alguna manera todos nos veo preguntamos. que hay mucha gente sufriendo por causas de las que no son responsables, y viviendo en condiciones que podrían ser revertidas si hubiera una decisión política colectiva de revertirlas. Me parece que eso es intolerable. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Katz, por todas tus reflexiones. No, al contrario, un gusto. Me parece muy interesante escuchar, aprender también a escuchar, reaprender quizás. Así que los espero la semana que viene. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Gracias. He escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar.